sea, van los granaderos a la Plaza Mayor y medio que los obligan los invitan a renunciar, y ya aparece lo que es el segundo triunvirato, que es un poco más con las ideas de la independencia americana, ¿no? O sea, empieza el primer acto político de San Martín en nuestra tierra. Seguimos. Bueno, y eso fue el primer acto político. Vamos con el primer acto militar, la batalla de San Lorenzo. Todos conocerán la marcha de San Lorenzo, la escena de Cabral. Bueno, él ya venía con esta especie de pretemporada de los granaderos y lo envían a su primera misión, que es parecida a la que vimos que había hecho Belgrano cuando jura la bandera, que es ir a patrullar el río Paraná, porque venían, los españoles estaban en el video y enviaban buques para remontar el río Paraná, generalmente a buscar recursos, básicamente, porque ellos estaban bloqueados por tierra, entonces tenían que mandar barcos a buscar recursos. Entonces envían a San Martín a detener a esas partidas de buques españoles y se da el combate de San Lorenzo, que, bueno, de vuelta recomiendo el video de Huellas de Sangre, ¿se acuerdan que les pasé? Muy buenos videos, el San Lorenzo está espectacular, y si quieren buscar cómo lo cuenta Mitre en la biografía, es impresionante. Para mí la mejor parte del libro es el combate de San Lorenzo contado por Bartolomé Mitre, locura total. Y también estoy usando la publicidad como traje un libro que son como recortes de las obras completas de Sarmiento cuando habla de San Martín. Yo soy fanático de Sarmiento, también lo dije la vez pasada, fanático como escritor sobre todo, y también tiene una descripción de la batalla de Chacabuco que él hace como que la cuenta como si él fuera un teniente coronel, como que no participó. No, perdón, estoy hablando de Chacabuco, perdón, de San Lorenzo no hablo, perdón, me confundí con otra batalla. Bueno, entonces Mitre y Huella de Sangre, bien. Y bueno, el combate de San Lorenzo fue un combate bastante menor. O sea, nosotros lo recordamos mucho porque fue el entreno en arma de San Martín, pero en lo que fue la guerra de independencia fue nada. O sea, eran 300, creo que, o 400 soldados españoles que bajaron a San Lorenzo a saquear ovejas, y apareció San Martín que se esconde en el convento, y apareció como la nada. O sea, siempre me da gracia como que llegaban muy tranquilos los españoles probablemente a buscar ovejas en un descampado, y aparecieron 200 manijas a caballo a lancearlos a todos. Debe haber sido bastante impresionante. Bueno, es claramente exitosa, creo que deja solo 50 sobrevivientes, o sea, realmente una victoria total. Y se da el episodio del sargento Cabral, que es muy conocido también, un cabo raso, que no era sargento todavía, después es ascendido honoríficamente hasta su muerte, que entrega su vida por San Martín, se pone en San Martín. Acá se ve en la foto, en la imagen, queda San Martín, queda ahí debajo de su caballo, con la pierna. Claro, con la pierna, y no podía salir, y ahí cuando lo iban a bajonetear, aparece Cabral que se interpone. Y acá surgen dos preguntas. Primero, ¿por qué San Martín queda tan expuesto? Obviamente no es común que un general esté en el centro de la batalla, siempre los generales generalmente comandan un poco de afuera por cuestiones lógicas de que tienen que cuidarse. No es común que esté tan expuesto el que comanda la batalla. Bueno, hay un concepto que me encanta, que es la fe del converso, que es cuando uno recién llega a un lugar, en verdad viene de San Pablo la idea, de cuando San Pablo se convierte al cristianismo, que era como súper ferviente, y todos decían, pero hace 2 minutos a San Pablo lo perseguía y ahora es el más católico de todos. ¿Qué pasa? Bueno, eso es típico en la historia, como que San Martín, que venía de España, probablemente la gente desconfiaba de él, y él siempre peleó para la corona, porque va ahora a jugarse la vida por nosotros. Entonces él tuvo como que excesivamente demostrar su intención de pelear por nosotros, y quizás eso es lo que lo lleva a dejar con nosotros. Esa es mi respuesta, no sé si es exactamente eso, pero me gusta pensarlo así. Y después otra pregunta que tampoco tiene respuesta es ¿por qué Cabral se jugó la vida por él si, como vimos, lo conocía? Él había llegado al regimiento de granaderos, tenía 6 meses de vida, o sea, era un desconocido para todos. No es que toda la vida peleó por él y bueno, en general no, era el primer combate que tenía, y ya hay un tipo que se juega la vida por él. Otra cosa para, nada, dejo la pregunta en el aire, como ¿qué habrá visto Cabral en San Martín como para exponerse así también? Quizás era solo un héroe. Claro. No lo sabemos. Bueno, pero tras la batalla de Chacabuco, bueno, San Martín queda muy bien parado, y ahí es cuando lo envían definitivamente al norte a reemplazar a Belgrano en la fosa de catástrofe que vimos antes.
Bueno, y él se da cuenta de que estaba la situación del ejército del norte era muy malo, veníamos en retirada, teníamos muchos conflictos internos entre oficiales, bueno, pocas armas, poca disciplina. Él se repliega en Tucumán, que era la ciudadela de Tucumán, que es un campamento en el norte de la ciudad, y bueno, empieza a rearmar un poco el ejército, y ahí arranca la misión de Güemes, que ya vamos a hablar un poquito. Lo deja a Güemes y a otros salteños con los gauchos a hacer como guerra irregular, guerra de guerrillas a los españoles para que los españoles no puedan bajar al sur. Ahora vamos a hablar un poco de Güemes. Y bueno, él medio que se da cuenta que la cosa de Tucumán no iba, y él ya empieza ahí, desde ese momento, a pensar su plan del cruce. Es como que en Tucumán es donde él surge su idea de cruzar por los Andes, de que el combate por el norte no iba a ser posible, porque penetrar por el Alto Perú iba a ser muy difícil. No sé por qué le pareció fácil pasar los Andes, pero bueno. Porque lo fuerte de los españoles estaba en Perú, claro. Entonces decía, nos juntamos con los chilenos, nos salíamos con los chilenos, y nos vamos juntos a reventarlos en Lima y terminar. Exactamente, para él era clave llegar por mar, sobre todo. Entonces necesitaba para eso la Alianza de Chile, que en ese momento todavía Chile estaba la patria vieja, estaba con criollos chilenos, el gobierno chileno. Después van a volver los españoles y bueno, estábamos a llegar. ¿Estamos hasta acá? ¿Una duda? ¿Muy bien? Perfecto, bueno. Ahora vamos a hablar de otro personaje. Acá, para los que no saben, yo hago este mapita con cosas que son epónimos, cosas nombradas, el nombre a raíz de Alvear, acá hay bastantes. Este Marcelo Alvear es mi nieto, si no me equivoco, su nieto, Marcelo Alvear, etcétera, lugares. Hoy hablaba con Christopher, que él está haciendo una investigación, no sé si es secreta, pero no, está haciendo una investigación por el tema de Malvinas, de la soberanía de Malvinas Argentinas, y está viendo porque Alvear, es muy interesante, muchos años después va a ser embajador de Argentina en Estados Unidos, y bueno, va a estar metido en el tema de Malvinas, bueno, no importa, vamos a hablar de eso cuando hablemos de Rosas. Pero para hablar de Alvear, bueno, primero que nada, estoy viendo Alvear la origin story, la historia de donde la primera imagen de Alvear, para mí muy cinematográfica, es que cuando él era joven, y él, al igual que San Martín, es enviado, igual él va con su familia a España, a educarse también en España, y estaba en su barco, no entiendo bien por qué, estaba él con su padre, y en otro barco estaban la madre y sus hermanos. Y parece que llegando para España, se cruzan con un buque inglés, que en ese momento, aparte de Inglaterra y España, eran aliados, no debería haber pasado nada, y el buque inglés por alguna razón los bombardea, y termina Alvear ve cómo muere a manos de ingleses todas sus hermanas, su madre y todos los tripulantes que iban con él. O sea, como que para mí, si hay que hacer una película de Alvear, esa primera escena es bastante buena. Y aparte, bueno, uno creería que eso le generaría un odio a los ingleses, que vamos a ver que no fue así para nada, pero bueno, así como el original. Y también es interesante de Alvear el origen similar a San Martín biográficamente, ¿no? Él también, bueno, también viaja de joven a estudiar en España, también lucha con los españoles en la guerra napoleónica, también tiene contacto con las logias, bueno, vuelven en el mismo barco, San Martín Alvear lo presenta a San Martín en Sociedad de Buenos Aires, creo que es el padrino del casamiento incluso. Era militar. Alvear, sí. General. Él decía, Alvear era general. Sí. Y hay un mito de que eran hermanos después, bueno, eso ya para mí ya demasiado cine, pero hay un mito de que, bueno, que la madre de San Martín en verdad era, bueno, imperial. Bueno, y él cuando llega junto a San Martín, ellos dos eran como las cabezas de esta logia Lautaro, y allá empieza como una especie de rivalidad entre ellos, y empieza acá, bueno, acá vamos a ver que Alvear es una persona muy ambiciosa, muy capaz también. Bueno, él intenta retener un poco el poder de la logia Lautaro, y empieza, bueno, un poco la idea de que San Martín vaya al norte es parte de que los alvearistas controlen un poco la logia en Buenos Aires, ¿no? Y de sacarse de encima a San Martín, que era como el otro peso pesado. Pero bueno, después Alvear, la carrera de Alvear después es espectacular, estuvo en todos lados, cada tanto siempre lo exiliaban y después volvía y intentaba meter en una facción, después en otra, estuvo con los militares, con los federales, con los rosas, siempre estuvo ahí pendiente el tipo.
Y como más, exactamente, sí, pero no he escuchado, exactamente. Hay un paralelismo ahí. Bueno, y Alvear llega San Martín Alvear llega en el contexto de lo que se llama la crisis de la revolución, o sea, Buenos Aires y las Provincias Unidas arrancan más o menos bien, recordemos que llegan a Alto Perú, ganan en Suipacha, bueno, llegan incluso 1813 y 1814, esos 2 años son como años de crisis total. Después del segundo triunvirato convoca a la asamblea el año 13, que son diputados de todas las provincias, de todos los municipios en verdad, con el objetivo claro era nombrar independencia, proclamar independencia y redactar una constitución. Ninguna de las dos son logradas, ya les digo, pero sí tiene de importante la asamblea del año 13 que se jura el nombre del pueblo por primera vez, no el nombre de Fernando VII. ¿Se acuerdan que el tema de la máscara de Fernando VII que una otra vez, hasta ese momento todavía no nos habíamos desembarazado del todo, bueno, en verdad todavía no lo hicimos del todo, pero ya empieza a aparecer la soberanía popular. La asamblea nombra como director, poder ejecutivo, a Posadas, que es el tío de Alvear. Entonces ya muestra de que Alvear exactamente, se había influido claramente en la política porteña. Posadas, director, envía a Alvear como general a Montevideo. Recordemos antes de hablar de Morales, pero que dije recién, Montevideo estaba sitiado por tierra y le llegaban buques españoles, o sea, estaban los españoles metidos en Montevideo, pero está sitiado por los revolucionarios, ¿no? Bueno, Alvear es enviado como general a Montevideo y tiene una gran actuación junto a Guillermo Branco, otro gran héroe argentino, Guillermo Branco que crea la escuadra argentina, y bueno, por primera vez la banda oriental pasa a ser parte de las Provincias Unidas. O sea, en este momento nos quedamos con la banda oriental, cosa que es una muy buena noticia para el norte, porque el norte que venía mal, como vimos con San Martín, el miedo era que desde Perú manden un ejército y que se una con el de Montevideo. O sea, como que el plan de España era unir la banda oriental y el norte. Entonces, cuando cae Montevideo, bueno, Perú termina replegándose de vuelta a Lima, como que dice, aparte no podían invadir porque Güemes no lo dejaba pasar básicamente, bueno, termina replegándose a Lima y más o menos se calma la cosa en esa zona. Bueno, eso con Posadas, pero Posadas, que tuvo bastante mala suerte, le llegan noticias desde Europa, que cae Napoleón, 1814. La caída de Napoleón, los 100 días, como se sabe, es muy interesante también. Cae Napoleón, que recordemos tenía preso a Fernando VII, entonces se restaura la restauración de Fernando VII como rey de España. Entonces, problemón, porque nosotros hicimos la revolución como diciendo, bueno, guardamos el lugar de Fernando VII de alguna forma y gobernamos, pero cuando vuelva todo bien con él. Pero recordemos que la asamblea del año 13, de a poco nos íbamos despegando y cuando vuelve Fernando VII es como la decisión de para dónde vamos. Tremendo problema. Bueno, entonces en ese momento es que principalmente por eso también había otras causas que no nos importan. Posadas dice, bueno, esto es mucho para mí, y renuncia, le dice Alvear, vos que estás gobernando de las sombras, gobernás de las luces, no sé cómo, gobernás vos. Entonces Alvear aparece como director, como el ascenso de Carlos Alvear. Bien, Alvear director, estamos. Bueno, mientras Alvear asume el directorio, Artigas aparece, José Artigas, que no vamos a hablar mucho hoy por cuestiones de tiempo, pero otro personajazo, ocupa Montevideo y empieza a extender su dominio, lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que es una especie de primer gobierno prefederal de alguna forma, que empieza a rivalizar mucho con Buenos Aires, y Artigas gana mucho poder, bueno, hasta toda esa zona es la que incluía Artigas, banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y un poquito de Córdoba. Entonces, ¿Artigas surge espontáneamente o no lo mandan de alta? No, Artigas había comandado básicamente cuando Montevideo es gobernado por los españoles, todo lo que esto lo citan desde el campo de banda oriental, toda esa zona, la controla Artigas con los gauchos orientales.
un rey más aullejo. Claro, exactamente, es muy popular, ¿no? Es muy popular. Después no me acuerdo bien, pero creo que cuando se logra reconquistar Montevideo, bueno, ahí empieza la disputa entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires de cosas políticas, como que desconoce la supremacía porteña. Bueno, entonces ya primer problema interno entre la Liga de los artiguistas y el gobierno de Buenos Aires, que está Alvear. Y Alvear empieza a quedar cada vez más aislado porque también, bueno, recordemos, está Buenos Aires, San Martín, está en Cuyo, había pedido su baja de Tucumán y asume como gobernador de Cuyo. Entonces es como una especie de también poder propio dentro de la gobernación de Cuyo, que aparte Buenos Aires no le mandaba muchos recursos, se ve, entonces San Martín empieza como a crear su propio poder interno con el pueblo mendocino, básicamente, y con los alrededores también. Y después Rondó, que era el general del ejército del norte, se declara en rebeldía del gobierno de Buenos Aires. Entonces, Alvear cada vez queda más aislado. Bien, entonces en este tema de aislamiento, con también mucha rivalidad interna dentro de Buenos Aires, empieza con una época un poco más mano dura de Alvear, un poco despótico del poder, empieza a encarcelar opositores, cosas que solían pasar. Y se da un episodio que lo deja bastante mal parado Alvear, que es como que él, en todo este tema de crisis de la revolución y que, bueno, muchos problemas internos y que no podíamos salir adelante, es como que de alguna forma deja de creer en el proyecto de independencia, en el proyecto revolucionario, y le envía una carta a Lord Stanford, que es el embajador de Inglaterra en Brasil, ¿está bien? En inglés, es el embajador inglés en Río de Janeiro. Tenía mucha influencia política en América. ¿Era Brasil o era Portugal? Claro, era Portugal todo eso, sí. O sea, recordemos que en Portugal vivía el rey, en Brasil vivía el rey de Portugal, cuando la corte portuguesa estaba instalada en Río de Janeiro. ¿El emperador? O sea, ¿ya el emperador? No, Pedro es después. ¿No era Pedro? No, Pedro es después, o capaz. Creo que era Joao IV todavía. Está bien. ¿Sí? Igual, o sea, bueno, él o el hijo, pero fue esa con los portugueses. Todavía era parte de Portugal, sí, la independencia de Brasil en 1820, en 1822, pero bueno, lo importante es que estaba el Lord Stanford, porque era el diplomático embajador inglés en Río de Janeiro, y era una persona de mucha influencia, que tenía mucho contacto con la corona británica, con el Foreign Office, y Alvear le envía la siguiente carta, le dice: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija, antes que se precipite en los horrores de la anarquía.